Muy buenas noches, queridos hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Les habla Alejandro Munita y en esta tarde he tenido la honra de traer una cápsula de oro para compartir con ustedes. Y me gustaría que, por favor, escucharan el siguiente segmento de la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 17. Dice así: Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Este segmento de la Biblia nos permite a nosotros comprender la razón por la cual Dios castigó al hombre en Edén. Esta es la razón que Dios considera el pecado que el hombre cometió. Muchas veces se nos dice que el pecado es que el hombre comió del fruto del árbol prohibido. Pero lo que Dios dice aquí, lo que nos explica la palabra, es que Dios condena al hombre por haber oído a una voz distinta de la de él. Es decir, Dios se comunicó con el hombre, le entregó los primeros mandamientos, por decirlo de alguna manera, le entregó las primeras reglas, le dijo cuáles eran sus expectativas con el hombre a través de su voz, su palabra, hablando con Adán. Y por lo tanto, la palabra había cobrado una relevancia importante en la comunicación entre Dios y el hombre. Y lo que hace Adán entonces al oír la voz de su esposa, al obedecer la voz de su esposa, es colocar lo que su esposa dice al mismo nivel de Dios. Y en este caso el ejemplo se da con Eva, pero en realidad lo que Dios trata de transmitir es que muchas veces nosotros nos equivocamos porque oímos a otras voces distintas de las de él y la colocamos al mismo nivel. Fíjense que la palabra hebrea que se utiliza ahí para decir obedeciste es la palabra shamá, que también se puede traducir oír. Es decir, indistintamente la Biblia puede utilizar la palabra oír u obedecer en este segmento de la Biblia. Y a pesar de que hoy nosotros tenemos la Biblia y hoy podemos leer la palabra del Señor, de todas maneras, Pablo nos enseña en Romanos que la fe viene por el oír. Es decir, hay una relación entre la fe y la obediencia, y lo que las une, por decir de alguna manera, es el oír. El oír es lo que a nosotros nos moviliza. El oír es lo que nos permite conocer más de Dios. Entonces, la primera pregunta que me surge a propósito de esta explicación es: ¿cuán importante es oír a Dios para ti? ¿Cuán importante es oír a Dios para obedecerlo? ¿Se podrá obedecer a Dios sin haberlo oído? Otra pregunta que me surge es: ¿cuántas voces tú estás colocando al mismo nivel que la voz de Dios? ¿Cuántas personas tú escuchas y lo que esas personas dicen son tan importantes para ti como lo que Dios te diría? Fíjense que yo he pensado bastante en que la rutina de la oración nos ha hecho perder la importancia que tiene entrar en intimidad con Dios y cerrar la puerta. Esta oración íntima, privada que tenemos con Dios se ha ido perdiendo por la vorágine de la vida, por las circunstancias, y qué difícil es entonces oír la voz de Dios hoy para muchos de nosotros. Mientras escribía esta cápsula recordaba la película Los dos papas, una película que me gustó mucho, y hay un segmento de la película donde hay una conversación entre el Papa Benedicto y el que hasta ese minuto no era Papa, Francisco, que lo iba a hacer posteriormente, donde Papa Benedicto le confiesa a Francisco y le dice: ya no oigo la voz de Dios. Entonces Francisco le dice, como preguntándose interiormente: si no la puede oír usted, que es el Papa, ¿cómo la voy a oír yo? Entonces Papa Benedicto le dice: hoy ya no escucho la voz de Dios. Entonces, fíjense cuán perdidos podríamos estar si no oímos la voz de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder oír la voz? ¿Cuánto tiempo estamos destinando
para entrar en intimidad, cerrar nuestra puerta para que Dios nos hable. Vuelvo a preguntar, ¿cómo podemos obedecer a Dios si no le oímos? Espero que esta reflexión bendiga tu vida. Muchas gracias y que tengas una excelente tarde.